No toda sonrisa es sincera, no toda palabra de apoyo viene del corazón, y muchas veces las personas más cercanas son justamente las que mejor disimulan la envidia, la competencia y la falsedad detrás de elogios y preocupaciones. ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Has sentido que algo no está bien, incluso cuando todo parece normal? Esa incomodidad silenciosa que no sabes cómo explicar puede ser tu instinto tratando de advertirte. Y créeme, ignorarlo tiene un precio alto. La filosofía estoica no es un concepto abstracto, reservado a libros antiguos o frases bonitas. Es un mapa real, práctico y directo para quien quiere vivir con más claridad, firmeza y paz. En este video te voy a mostrar 10 formas de reconocer la envidia y la falsedad en los demás, basadas en las enseñanzas de grandes filósofos estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. No se trata solo de entender a los demás, se trata de proteger tu mente, fortalecer tu alma y desarrollar tu propia mentalidad estoica, inmune a las manipulaciones emocionales y al juicio ajeno. Si estás buscando una vida más ligera, pero al mismo tiempo más sólida, con propósito, con discernimiento, con serenidad, este video es para ti. Cada punto que te voy a presentar es una llave, y al final tendrás una nueva mirada sobre las personas y sobre ti mismo. Una mirada más clara, más profunda, más libre. Y antes de comenzar, una petición rápida pero importante. Mucha gente que ve nuestros videos aún no está suscrita al canal. Si este contenido tiene sentido para ti, si sientes que puedes aprender algo valioso aquí, suscríbete ahora. Eso ayuda al canal a crecer y garantiza que sigas recibiendo herramientas poderosas para aplicar el estoicismo en la práctica y transformar tu vida desde dentro hacia afuera. Ahora respira profundo, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en la que te relacionas con el mundo y contigo mismo. Tema 1. Observa sus acciones, no sus palabras. Existe una antigua sabiduría que dice: las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Y si hay algo que la filosofía estoica nos enseña, es precisamente eso. Las acciones dicen mucho más sobre quiénes somos que cualquier discurso bien ensayado. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribía en sus meditaciones que el verdadero carácter de una persona se revela en lo que hace cuando nadie la está mirando. La vida estoica exige una mirada atenta, casi quirúrgica, para percibir lo que está más allá de las apariencias, porque quien vive de palabras puede esconder intenciones turbias detrás de sonrisas generosas. Y si la práctica del estoicismo moderno nos desafía a ser vigilantes con nosotros mismos, también nos invita a ver con más claridad a los demás, especialmente en tiempos donde la falsedad y la envidia se camuflan tan bien en lo cotidiano. Imagina una situación simple. Alguien en tu trabajo elogia tu dedicación, pero cuando llega el momento de repartir responsabilidades o reconocer tu mérito, esa persona desaparece, cambia de tema o actúa como si tu esfuerzo fuera una obligación. Ahí es donde el pensamiento estoico entra en acción, porque el estoico moderno no se deja engañar por palabras dulces, observa el comportamiento constante, el patrón silencioso que se repite. La sabiduría estoica nos alerta: atención a los pequeños gestos, a los silencios cargados de significado. La virtud estoica de la prudencia se revela en esa capacidad de no dejarse llevar por discursos vacíos, sino buscar coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Al fin y al cabo, no se puede practicar el estoicismo sin cultivar el discernimiento. La falsedad muchas veces no grita, susurra, se esconde en los pequeños desvíos, en los compromisos no cumplidos, en las promesas lanzadas al viento. Séneca decía
que el alma se revela en el acto. Y si la mentalidad estoica exige firmeza interior, también clama por una mirada vigilante frente a quienes se acercan con máscaras. En tiempos de redes sociales y apariencias digitales, esta enseñanza cobra aún más peso. ¿Cuántas veces nos topamos con personas que predican la paz, la empatía, la justicia, pero tratan mal al camarero, ignoran al portero o utilizan a los demás como peldaños para escalar en su carrera? La filosofía estoica nos obliga a enfrentar esas contradicciones sin miedo, sin ingenuidad, pero también sin rencor, solo con claridad. De hecho, desarrollar esa claridad es como fortalecer un músculo. Requiere entrenamiento, repetición, vigilancia constante. Epicteto, otro gigante de la filosofía estoica, nos recordaba que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Por lo tanto, cuando nos sentimos incómodos por actitudes incoherentes, no debemos ceder a la ira o al juicio apresurado, sino investigar qué exactamente me causó este malestar. ¿La persona dijo algo, pero actuó de forma contraria? ¿Qué valor estoico está siendo violado aquí? Es en esa búsqueda interior donde cultivamos la sabiduría antigua de forma práctica, transformando la desilusión con los demás en fortalecimiento personal. Este tipo de mirada no es solo un escudo contra la falsedad ajena, también es un espejo, porque al volvernos más atentos a las acciones de los demás, inevitablemente somos invitados a mirar nuestras propias actitudes. Somos coherentes con lo que decimos. ¿Nuestra vida refleja los principios de la filosofía de vida que decimos seguir? El estoico cotidiano vive esta vigilancia como un ejercicio de crecimiento, no como una prisión. Es ese compromiso con la verdad, aunque sea dura, lo que moldea el valor estoico de la integridad. Y si la autodisciplina es una de las virtudes estoicas más exigentes, comienza exactamente aquí, alineando lo que se dice con lo que se hace, y a partir de ahí, bueno, comenzamos a ver mucho más allá de las palabras. Tema 2. Evalúa tu reacción ante tu propio éxito. Hay algo curioso que ocurre cuando la marea comienza a jugar a nuestro favor. Las máscaras empiezan a caer. El éxito, por más deseado que sea, también es un espejo. Revela no solo quiénes somos realmente, sino también quiénes están verdaderamente a nuestro lado. La filosofía estoica nos enseña que no debemos apegarnos ni al elogio ni a la crítica, sino observarlos con serenidad, como nubes que pasan. Sin embargo, la mirada atenta del estoico moderno también se dirige a las señales sutiles que emergen en las personas cuando empezamos a prosperar. Un silencio repentino, un cambio de tono, una sonrisa forzada. Todo esto puede ser síntoma de algo profundo, la envidia. Séneca, con su sabiduría estoica tan afilada como una hoja, decía que la envidia es el dolor ante la felicidad ajena. Y es precisamente en esos momentos cuando debemos evaluar cómo reaccionan los demás ante nuestro crecimiento. La envidia no siempre se presenta de forma directa. A veces se disfraza de consejos realistas, de frases que intentan relativizar tus logros. Bueno, pero con la ayuda que tuviste, o claro que funcionó, tuviste suerte. Y ahí es donde entra la verdadera práctica del estoicismo en la vida cotidiana. Reconocer esas señales sin alimentar resentimientos, pero también sin ingenuidad. La vida estoica no consiste en cerrar los ojos ante lo que incomoda, sino en enfrentarlo con valentía y tranquilidad. El pensamiento estoico nos invita a cultivar discernimiento. Si alguien se alegra genuinamente por tu progreso, su reacción será natural, ligera, auténtica. El entusiasmo,
forzado, la sonrisa contenida, el elogio que suena más a compromiso que a alegría. Todo eso revela mucho más de lo que parece. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reforzaba que debemos ser indiferentes a las opiniones externas, pero no ciegos. Esto es crucial. El estoico no se ve afectado por el juicio ajeno, pero tampoco se deja engañar por halagos disimulados. Entiende que la motivación estoica viene de dentro, de la virtud propia, no del reconocimiento externo. Y al mismo tiempo observa atentamente los efectos que su evolución causa en los demás, porque eso revela su carácter. Las personas con mentalidad estoica, al ver a un amigo prosperar, se sienten inspiradas, no amenazadas. Los envidiosos, en cambio, disimulan su incomodidad con palabras dulces, como si dijeran, estoy feliz por ti, pero pensaran, ¿y por qué no yo? Identificar este contraste requiere sensibilidad, pero también firmeza. Virtudes estoicas como la sabiduría y la justicia son grandes aliadas en esta lectura del mundo real. Es interesante notar cómo la reacción de los demás ante nuestro éxito también nos enseña sobre nosotros mismos. El estoico cotidiano utiliza cada situación, incluso las desagradables, como una oportunidad de autoconocimiento. La filosofía de vida enseñada por Epicteto es clara. No tenemos control sobre cómo reaccionan los demás, pero sí tenemos total responsabilidad sobre cómo manejamos esas reacciones. En lugar de consumirse, tratando de agradar a todos o de esconder sus logros para no incomodar, el estoico sigue firme en su camino. Entiende que la envidia ajena no es un reflejo de su error, sino de la inseguridad del otro. No se trata de arrogancia, sino de serenidad. Al fin y al cabo, la verdadera sabiduría antigua consiste en no permitir que la luz interior se opaque por las sombras del otro. Por eso, al alcanzar algo significativo, una promoción, un proyecto exitoso, un cambio de vida positivo, es sabio observar quién se acerca, quién se aleja, quién celebra de corazón y quién solo finge. Esta observación no es para alimentar paranoias, sino para afinar la mirada. El estoicismo moderno es, por encima de todo, una práctica de lucidez. Saber con quién se puede contar en los buenos momentos es tan valioso como saber quién está en los momentos difíciles. Ambos revelan lo que los filósofos estoicos llamaban virtus, la verdadera esencia de cada uno. Y a partir de ese entendimiento podemos caminar con más ligereza, sabiendo que nuestra brújula interna, la sabiduría estoica, nos guía, no la opinión de los demás. Tema 3. Observa cómo tratan a quienes no pueden ofrecerles nada. Existe una prueba silenciosa que revela mucho sobre el carácter de una persona. Observar cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio. La filosofía estoica, con su base sólida en la virtud y en el comportamiento ético, nos enseña que la verdadera nobleza está en actuar con justicia y respeto, independientemente del estatus o la utilidad del otro. Marco Aurelio, un emperador que fácilmente podría haber ignorado a los más humildes, escribió que debemos ser como la vid que da frutos, porque es su naturaleza, no porque espere algo a cambio. Ese pensamiento estoico nos invita a reflexionar. ¿Cómo se comporta alguien frente al portero, al camarero, al dependiente o a un desconocido, cuando no hay nada que ganar? La vida estoica se manifiesta en ese tipo de gesto. El valor estoico de la justicia no elige dónde asentarse. Es constante, íntegro y silencioso. Es fácil ser amable con quien puede abrirte puertas. Es fácil sonreírle a quien tiene influencia, a quien puede recomendarte, financiarte o impulsarte. Pero ¿qué ocurre con quien no puede ofrecer nada? Ahí es donde se encuentra la verdadera prueba.
La sabiduría antigua de Séneca nos advierte que el comportamiento más revelador está en los detalles cotidianos, en las pequeñas interacciones que parecen irrelevantes. Un estoico moderno observa esas situaciones con atención. Sabe que la actitud de alguien ante los invisibles dice mucho más que 1000 palabras o gestos preparados en público. Y más aún, aplica ese mismo filtro sobre sí mismo. Estoy tratando a esta persona con dignidad porque creo que todo ser humano merece respeto o porque me conviene parecer educado. Ese tipo de pregunta mueve la práctica real del estoicismo en la vida. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos, tenía total autoridad para hablar sobre dignidad y respeto. Decía que lo que define a un hombre no es su posición, sino la forma en que maneja aquello que le ha sido dado. Al observar cómo alguien actúa con los más humildes, el estoico reconoce las señales del verdadero carácter. La filosofía estoica no separa la ética de la acción, van de la mano. Si una persona es amable solo cuando le conviene, su bondad es cálculo, no virtud. Y el estoico, comprometido con la autenticidad y la autodisciplina, sabe que no hay espacio para disfraces en su camino interior. Por eso observa, no con juicio, sino con claridad, los comportamientos que revelan o traicionan la esencia de cada uno. Esta observación también nos protege. En un mundo donde la falsedad se esconde incluso en las mejores intenciones, reconocer a quienes actúan con un valor estoico genuino es una forma de preservar nuestra paz y nuestro círculo de confianza. La motivación estoica incluye rodearse de personas cuya presencia fortalezca el camino, y no de aquellas que solo están cerca cuando hay algo que ganar. La vida estoica, por lo tanto, no es solo un ejercicio de contemplación, sino una práctica constante de alineamiento entre lo que vemos, lo que sentimos y lo que decidimos permitir en nuestra vida. Cuando entendemos esto, pasamos a valorar más las acciones silenciosas que los discursos apasionados. Y ese cambio de enfoque nos conduce a una existencia más verdadera, más firme, más justa. Si el estoicismo moderno busca prepararnos para los desafíos de la vida contemporánea, es esencial que también nos ayude a reconocer las pequeñas pruebas morales del día a día. El pensamiento estoico no está atrapado en los tiempos antiguos. Late aquí y ahora, en las relaciones que construimos, en los valores que cultivamos, en las decisiones que tomamos en silencio. Saber cómo alguien trata a quien no puede ofrecer nada no es solo una curiosidad social, es una lección de vida. Y al adoptar esta mirada, empezamos a ver el mundo con más profundidad, discerniendo con mayor sabiduría quien comparte con nosotros los mismos principios estoicos y quien solo lleva puesta la máscara de la virtud. Y a partir de ahí, seguimos, con más conciencia, hacia la próxima reflexión. Tema 4. Distinguir entre elogios sinceros y adulación. No todo elogio es un regalo, a veces viene envuelto en segundas intenciones. La filosofía estoica, con su claridad brutal y al mismo tiempo liberadora, nos invita a desarrollar una mirada atenta ante las palabras dulces. Marco Aurelio, siempre directo, nos advertía sobre el peligro de dejarnos llevar por la adulación, pues puede desviarnos de nuestra esencia. El estoico moderno sabe que la lisonja es una trampa disfrazada de amabilidad, muchas veces usada como moneda de cambio. El elogio sincero, en cambio, es limpio, sin interés, sin exageración. Nace de una observación genuina, de un reconocimiento real y no de la necesidad de agradar. La vida estoica nos enseña que hay valor y no vanidad en escuchar palabras verdaderas. Pero para eso se necesita discernimiento,
Distinguir entre la adulación y el elogio verdadero es casi un arte. El adulador suele usar superlativos sin fundamento. Eres simplemente el mejor. Nadie hace esto como tú. Frases que suenan bien, pero que al analizarlas carecen de sustancia. El elogio estoico, si podemos llamarlo así, es específico, centrado en acciones y cualidades reales. Admiré cómo manejaste esa situación difícil con paciencia y firmeza. Ahí hay un elemento de virtud, reconocida. Séneca diría que el sabio debe tener oídos atentos pero selectivos, porque no toda palabra merece refugio dentro de nosotros. La sabiduría estoica nos advierte: no aceptes cualquier aplauso como verdad, ni permitas que elogios vacíos moldeen quién eres. El estoico cotidiano camina con los pies en la realidad. No se pierde en las palabras de los demás, ni siquiera en las positivas. Esa capacidad de identificar la adulación es también una forma de proteger la propia integridad. El pensamiento estoico nos enseña a no deslumbrarnos con los elogios ni a hundirnos con las críticas. Ambos son ruidos externos que no deben alejarnos de nuestra misión interna. La mentalidad estoica se construye sobre la autodisciplina, no sobre la aprobación ajena. Cuando percibimos que alguien nos elogia para obtener algo, ya sea cercanía, influencia, favores o ventajas, es necesario tomar distancia. No por arrogancia, sino por lucidez. El estoico no niega la gentileza del otro, pero tampoco se deja manipular por ella. Sabe que un valor estoico genuino no depende de aplausos, sino de virtud constante. Y en este punto, la sabiduría antigua sigue siendo increíblemente actual. La adulación es peligrosa porque alimenta al ego, y el ego, como bien sabemos, es un enemigo silencioso del progreso interior. Epicteto era firme al decir: eres lo que haces, no lo que otros dicen que eres. Esa lección simple pero poderosa nos invita a centrarnos en lo que controlamos, nuestras acciones, nuestros principios, nuestras decisiones. La dicotomía del control es, una vez más, una herramienta poderosa en este contexto. No controlamos lo que otros dicen, pero sí podemos elegir lo que dejamos entrar en nuestro corazón. La vida estoica no trata de ser insensible, sino de ser inmune a las oscilaciones externas que distorsionan nuestra percepción de nosotros mismos. El estoico moderno agradece el elogio sincero con humildad, pero nunca pierde de vista quién es realmente. Reconocer la diferencia entre quien elogia por afecto y quien elogia por interés es una habilidad que se afina con el tiempo y con la práctica. La filosofía estoica, aplicada en el día a día, nos enseña a observar más, a escuchar con profundidad y, sobre todo, a mantener el compromiso con la verdad. Porque al final, no importa cuántas veces nos aplaudan, lo que realmente vale es la coherencia entre lo que hacemos y lo que creemos. El estoico vive guiado por sus virtudes estoicas, no por el juicio ajeno. Y cuando se afirma en eso, se da cuenta de que el verdadero elogio es la tranquilidad de conciencia. A partir de ahí, seguimos nuestro camino, con más lucidez, más firmeza y una mirada más atenta a los elogios que cruzan nuestro camino. Tema 5. Vigilar la coherencia en el comportamiento. Si hay algo que distingue a los verdaderamente virtuosos de quienes solo aparentan virtud, es la coherencia. La filosofía estoica nos recuerda que la integridad no se muestra en el escenario de la vida pública, sino entre bastidores, en los momentos en que nadie está mirando, cuando no hay audiencia ni recompensa. Marco Aurelio decía que el hombre debe ser como la roca contra la cual las olas golpean sin cesar, sin moverla. Eso es coherencia. Es actuar de la misma manera, estés frente a una autoridad o a alguien invisible a los ojos del mundo.
La vida estoica exige esa constancia, esa armonía entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Un estoico moderno entiende que la falta de coherencia es el primer indicio de falsedad. Quien cambia de comportamiento según el ambiente está más preocupado por la aprobación que por la virtud. Es muy fácil demostrar sabiduría y autocontrol en un entorno donde todos esperan eso de ti. Lo difícil es mantener los mismos principios cuando estás cansado, frustrado o frente a alguien que no puede exigirte nada. La práctica de la filosofía estoica nos invita a observar ese tipo de incoherencia en los demás, pero principalmente en nosotros mismos. El pensamiento estoico es un espejo incómodo. Nos muestra cuando hablamos de paciencia, pero perdemos el control en el tráfico, cuando defendemos la humildad, pero alimentamos la vanidad con nuestros logros, cuando predicamos empatía, pero ignoramos el sufrimiento ajeno. La coherencia es un valor estoico fundamental, porque sostiene todas las demás virtudes estoicas. Sin ella, todo se desmorona, y el estoico cotidiano sabe que es en ese esfuerzo continuo por el alineamiento donde reside el verdadero crecimiento interior. La filosofía de vida propuesta por los estoicos no admite personajes. Epicteto enseñaba que no hay que intentar parecer buenos, sino ser buenos. Simple, directo, brutal. Y por eso el estoicismo en la práctica es al mismo tiempo desafiante y liberador. No admite máscaras. No importa el discurso bonito si el comportamiento no lo acompaña. El estoico moderno, al observar las actitudes incoherentes de los demás, aprende a no depositar confianza antes de tiempo. Si alguien cambia de personalidad según quien está presente, es amable con los superiores, pero grosero con los subordinados. Eso ya lo dice todo. No se trata de juzgar, sino de discernir. Saber con quién estamos tratando es parte de la sabiduría estoica. El estoico observa, compara palabras y acciones, y así construye relaciones más auténticas. Ese tipo de vigilancia no debe ser paranoica, sino consciente. En la mentalidad estoica, todo lo que escapa a nuestro control externo debe ser visto con serenidad, pero eso no significa aceptar todo con los ojos cerrados. La motivación estoica nos impulsa a cultivar ambientes de verdad y confianza, y eso comienza por reconocer a los falsos, los incoherentes, los que dicen una cosa por la mañana y hacen otra por la noche. Vigilar la coherencia en el comportamiento no es ser rígido ni intolerante, sino entender que la estabilidad moral es una brújula. La sabiduría antigua no está hecha solo para ser citada. Es un camino práctico. Y en ese sentido, buscar coherencia en las acciones, tanto en las nuestras como en las de los demás, es una forma de vivir con más claridad, propósito y serenidad. Por último, hay una reflexión que pocos se atreven a hacer. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido incoherentes? ¿Cuántas veces nos hemos traicionado por conveniencia o por miedo? La filosofía estoica no busca la perfección, sino el progreso constante. La vida estoica es un ejercicio diario de alineamiento, y cuando percibimos incoherencias en nosotros o en los demás, no se trata de condenar, se trata de una invitación a la transformación. Así como las mareas exponen lo que estaba sumergido, la coherencia o su ausencia revelan lo que hay en el corazón. El estoico, entonces, no solo observa, aprende, ajusta, evoluciona, y con esa postura sigue firme, listo para la próxima lección. Tema 6. Observar cómo reaccionan ante las críticas. Pocas situaciones revelan tanto sobre una persona como el momento en que es criticada. La filosofía estoica nos
Enseña que frente a la crítica tenemos la oportunidad de practicar una de las virtudes estoicas más valiosas, la humildad. Marco Aurelio, incluso siendo emperador de Roma, decía que debemos aceptar con gratitud las correcciones, porque sólo así evitamos permanecer en la ignorancia. Un estoico moderno observa con atención cómo reaccionan los demás ante las críticas, porque aquel que no tolera ser confrontado revela en el fondo una profunda inseguridad o, peor aún, una fachada construida sobre la vanidad. La vida estoica, centrada en la autodisciplina y en la búsqueda de la verdad, nos invita al necesario y saludable malestar del crecimiento. Y nadie crece huyendo del espejo que las críticas nos ofrecen. Existe una diferencia clara entre defensa legítima y resistencia emocional. Cuando alguien se apresura a justificarse, cambia de tema o responde con ironía, rabia o desprecio, está demostrando cuán esclavo es de su propia imagen. El pensamiento estoico insiste en que debemos ser dueños de nosotros mismos, no prisioneros de la opinión ajena. Epicteto recordaba que el insulto solo tiene poder si lo aceptamos como verdadero. Lo mismo vale para las críticas constructivas. La mentalidad estoica nos desafía a escuchar con calma, reflexionar con honestidad y separar lo útil de lo exagerado. El estoico cotidiano no teme ser corregido, porque sabe que la crítica bien hecha es una herramienta de pulido moral. Pero también aprende a reconocer a aquellos que, al ser criticados, reaccionan como si hubieran sido atacados. Y es ahí donde la máscara de la falsa humildad comienza a resbalar. La práctica del estoicismo moderno incluye esa escucha activa. ¿Cómo maneja el otro el malestar de ser visto? Si una simple observación provoca reacciones desproporcionadas, hay algo oculto. Séneca diría que el sabio acoge la crítica con la misma naturalidad con la que acoge el elogio, porque sabe que ambos son solo percepciones externas, no definiciones absolutas. La filosofía estoica no espera perfección, pero sí exige coherencia emocional. Y el valor estoico del coraje se manifiesta cuando aceptamos ser confrontados, no como un ataque, sino como una oportunidad. Cuando una persona no soporta ser contrariada, probablemente está tratando de proteger una imagen idealizada de sí misma, algo incompatible con la transparencia que defiende el estoicismo. Observar esas reacciones en los demás es importante, pero observarlas en nosotros mismos es esencial. ¿Cuántas veces hemos rechazado una crítica justa simplemente porque hirió nuestro orgullo? ¿Cuántas veces nos escondimos tras excusas para no admitir nuestros errores? La sabiduría antigua de los filósofos estoicos nos invita a cambiar el enfoque de la defensa al aprendizaje. Si alguien señala una falla con respeto, ¿por qué reaccionar con agresividad? Eso solo evidencia cuánto seguimos presos del ego. La vida estoica, por el contrario, es ligera, no porque sea fácil, sino porque no arrastra el peso de la ilusión. El estoico moderno busca ser mejor, no parecer perfecto, y esa diferencia lo cambia todo. Al final de cuentas, quien no sabe escuchar críticas, difícilmente es capaz de ofrecer algo verdadero, porque quien vive a la defensiva no se conecta, solo se protege. El pensamiento estoico, con su base firme en la verdad interior, enseña que ser criticado es un regalo, por más incómodo que parezca. Es a través de la crítica que pulimos el carácter, realineamos actitudes, reafirmamos principios, y al observar cómo los demás lidian con ese proceso, descubrimos quién está listo para crecer y quién aún vive prisionero de la imagen. El estoico observa, comprende, acoge y sigue adelante, más ligero, más sabio, más entero. Tema 7. Prestar atención a las comparaciones sutiles. Algunas personas no te atacarán directamente, te compararán,
de forma sutil, casi con cariño. Es una manera elegante de minar tu autoconfianza sin parecer ofensivos, y es precisamente por eso que el estoico moderno necesita afinar su mirada ante este tipo de comportamiento disfrazado. La filosofía estoica nos enseña que la envidia rara vez se muestra de forma explícita. Se esconde detrás de frases aparentemente inofensivas, pero cargadas de veneno. Vas muy bien, pero ¿sabías que fulano logró eso en la mitad del tiempo? O te quedó genial, casi tan bueno como lo que hizo tal persona. Séneca, con su sabiduría estoica cortante, decía que la envidia siempre se disfraza de admiración. Una admiración incompleta que nunca logra celebrar al otro sin medir, pesar o disminuir. El estoico cotidiano, atento y lúcido, se da cuenta de que esas comparaciones sutiles revelan mucho más sobre quien las hace que sobre quien las recibe. El pensamiento estoico nos invita a analizar. ¿Por qué alguien necesita poner mi logro al lado del de otro para valorarlo? ¿Por qué no simplemente reconocer el mérito por lo que es? La mentalidad estoica nos protege de la trampa de la vanidad, pero también nos defiende de la manipulación emocional. Cuando alguien compara, aunque lo haga con una sonrisa, intenta establecer una jerarquía invisible y casi siempre se coloca en una posición superior. La vida estoica rechaza ese juego. Virtudes como la justicia y la sabiduría nos muestran que cada camino es único y no hay métrica externa que pueda definir el valor de un esfuerzo genuino. Epicteto nos enseñaba que lo que está fuera de nuestro control, como la opinión ajena, los elogios, las críticas y, por supuesto, las comparaciones, debe ser recibido con indiferencia serena. Pero eso no significa ignorancia. El estoico moderno no se deja afectar, pero tampoco se engaña. Percibe cuando alguien intenta reducir sus logros a través de una comparación y elige no entrar en el juego. En lugar de eso, permanece firme en lo que sabe que es verdadero, su camino, sus valores, su ritmo. Esa postura exige autodisciplina, una de las bases del estoicismo en la práctica. Requiere la madurez de no reaccionar con rabia ni con resentimiento, sino con claridad, porque quien está en paz con su propio camino no necesita competir con nadie. Y por supuesto, esa vigilancia también debe dirigirse hacia uno mismo. El estoico no solo observa a los demás, se observa constantemente. ¿Cuántas veces hemos comparado a alguien con otra persona de forma automática, casi como un reflejo? La filosofía estoica nos invita a romper con ese hábito. Comparar es, muchas veces, una manera de ocultar nuestra propia insatisfacción. Cuando logramos admirar a alguien sin medir, sin rivalizar, estamos más cerca de la sabiduría estoica. La motivación estoica no es superar al otro, es superarse a uno mismo, y solo podemos hacerlo cuando reconocemos el valor del otro sin que eso nos haga sentir menos. Esa es una lección de grandeza silenciosa, quizás una de las más difíciles de practicar en la vida diaria. Por lo tanto, si alguien te elogia y enseguida te compara, observa. Si alguien te felicita, pero no puede evitar mencionar que otro lo hizo mejor, presta atención, no como quien se ofende, sino como quien comprende. La vida estoica es, ante todo, un camino de autoconocimiento y vigilancia constante. Saber reconocer esas comparaciones sutiles es un paso importante para proteger tu integridad emocional, y al mismo tiempo, aprender a no reproducirlas es una señal de evolución interior. El estoico moderno sigue adelante, con la mirada firme, el corazón liviano y los pies sobre un camino que es solo suyo. Las comparaciones no lo desvían, solo le recuerdan que la verdadera medida está dentro. Tema 8.
Observar cómo comparten tus fracasos. No todo comentario sobre tu fracaso es señal de empatía. A veces es una celebración silenciosa disfrazada de preocupación. La filosofía estoica nos invita a una observación sutil pero poderosa. ¿Cómo reaccionan las personas cuando tropiezas? ¿Cómo comparten tus errores? Marco Aurelio escribió que el sufrimiento revela el alma, y eso aplica tanto a quien sufre como a quien observa el sufrimiento ajeno. El estoico moderno aprende que hay una enorme diferencia entre quien extiende la mano con sinceridad y quien, con una sonrisa forzada, se muestra sorprendido por tu caída. La vida estoica nos enseña que hay mucho más verdad en los silencios respetuosos que en las palabras que fingen consuelo, pero llevan satisfacción velada. A veces, la envidia no se manifiesta cuando triunfas, sino cuando fallas. Es en ese momento que algunos se rebelan. La adulación desaparece y en su lugar surge la condescendencia. Vaya tú. Pensé que lo lograrías, o bueno, eso le pasa hasta a los mejores, ¿no? Frases que parecen solidarias, pero cargan ese tono de juicio disfrazado. La mentalidad estoica nos invita a observar esas reacciones sin rencor, pero con claridad. La sabiduría antigua de Séneca nos recuerda que en la adversidad es donde conocemos a los verdaderos aliados. El estoicismo moderno, por tanto, no es solo una herramienta de autocontrol, sino de discernimiento social. Percibir quién utiliza tu vulnerabilidad como una oportunidad para sentirse superior es esencial para quien desea vivir con autenticidad y firmeza. Epicteto nos enseñaba a aceptar los acontecimientos externos con tranquilidad, ya que escapan a nuestro control. Sin embargo, también recalcaba que debemos elegir con cuidado los entornos y las personas con quienes compartimos nuestros altos y bajos. El estoico cotidiano no comparte su dolor con cualquiera, no por orgullo, sino por sabiduría. Ha aprendido que muchos se acercan en los momentos difíciles, no para ayudar, sino para alimentarse del drama. La filosofía estoica defiende la virtud como brújula. Y eso incluye reconocer cuando alguien usa tu fracaso como escenario para proyectarse. Si una persona comenta tus errores con frecuencia, incluso bajo un aire de preocupación, es señal de que hay algo más. Quizás una necesidad de reafirmar su propia superioridad frente a tu caída. El valor estoico de la autodisciplina también se manifiesta en este contexto. El estoico moderno cuida su propia narrativa. No esconde sus fracasos, pero tampoco los pone en manos de quienes no saben qué hacer con ellos. La motivación estoica nace del compromiso con la verdad, y la verdad es que no todos merecen acceso a tus momentos más frágiles. Observar cómo alguien comparte tus tropiezos, cómo reacciona cuando te abres, dice mucho sobre el nivel de madurez de esa relación. La vida estoica se construye sobre vínculos verdaderos, no sobre relaciones mantenidas por curiosidad o conveniencia. Y cuanto más se afina esa percepción, más protegida queda tu paz interior. Por último, hay aquí una lección importante. El estoico no teme al fracaso, ni se avergüenza de él. Lo acoge como parte del camino, como un maestro riguroso pero necesario, pero también aprende a identificar a quien lo observa caer con una mirada de alivio disfrazado de empatía. Y ese discernimiento no genera amargura, genera liberación, porque cuando sabemos quién realmente se alegra con nuestra fuerza, también aprendemos a reconocer quién se alimenta de nuestras debilidades. El pensamiento estoico nos enseña que vivir con sabiduría es, sobre todo, saber con quién caminar. Y esa elección comienza observando cómo los demás reaccionan no ante tu éxito, sino ante tus tropiezos. Tema 9. Evaluar cómo comparten sus propios éxitos.
Hablar de uno mismo es natural, compartir victorias, casi inevitable. Pero hay una línea muy fina entre compartir logros con alegría y convertirlos en un instrumento de validación o competencia. La filosofía estoica nos invita a observar con atención esa línea. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio, hablaba poco de sus glorias externas. En sus meditaciones, se volvía siempre hacia el interior, como si dijera, el verdadero éxito es ser fiel a la propia naturaleza virtuosa. El estoico moderno, por lo tanto, observa cómo los demás comparten sus triunfos. Si alguien habla de su conquista con humildad, buscando inspirar o simplemente celebrar, perfecto. Pero si ese relato viene cargado de comparaciones veladas, necesidad de protagonismo o intención de disminuir a otros, es una señal de alerta. La vida estoica no se alimenta del ego. El valor estoico de la moderación se manifiesta aquí. Es perfectamente posible reconocer un logro sin convertirlo en espectáculo. La motivación estoica es interna. No depende de la reacción ajena para validar lo que se ha hecho. Quienes necesitan relatar sus hazañas con exageración, de forma constante o con un brillo en los ojos que más parece hambre de aprobación, revelan algo más profundo. Quizás inseguridad, quizás vanidad, o incluso una forma de compensar la falta de virtudes estoicas reales. El estoico cotidiano lo percibe, no para juzgar, sino para comprender. Epicteto enseñaba que debemos actuar con excelencia por amor a la excelencia, no por reconocimiento. La sabiduría antigua se manifiesta justamente cuando logramos distinguir entre un relato genuino de progreso y un discurso disfrazado de humildad. Es fácil notar cuando alguien comparte sus logros como forma de conexión y cuando lo hace como forma de destacar. La mentalidad estoica nos ayuda a notar la diferencia. Frases como «lo logré, pero todos fueron importantes» suenan distinto a «fui el único que lo resolvió». La primera transmite un sentido de comunidad. La segunda, un aislamiento disfrazado de liderazgo. El estoicismo moderno busca romper con esa lógica de competencia constante. Enseña que la verdadera grandeza no necesita ser anunciada. Se percibe por el impacto que deja, por el ejemplo que transmite, por la constancia silenciosa. Séneca decía que una vida virtuosa es la mayor de las glorias y que no necesita aplausos. El estoico, entonces, observa. El éxito ajeno se comparte con ligereza o con necesidad de brillar. Y una vez más, esa mirada también debe dirigirse hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces sentimos el impulso de contar algo bueno solo para sentirnos validados? ¿Cuántas veces exageramos un logro para parecer más fuertes de lo que realmente estábamos? La filosofía de vida estoica no exige perfección, pero sí exige honestidad. Cuando estamos alineados con las virtudes estoicas, como la templanza, el coraje y la sabiduría, aprendemos a compartir con equilibrio. Celebramos los logros con gratitud, sin necesidad de colocarnos por encima de los demás. La vida estoica se construye en ese silencio fuerte, en ese contentamiento interior que no necesita audiencia. El verdadero estoico sabe que el valor de una acción está en lo que lo transforma, no en cómo los demás la reciben. Por eso, al observar cómo alguien habla de sus victorias, el estoico moderno hace una lectura más allá de la superficie. No se impresiona con ostentación ni con discursos ensayados. Busca señales de integridad, de humildad verdadera, de sabiduría estoica en acción. Porque quien vive de verdad no necesita demostrar nada a nadie, y quien vive para demostrar aún no ha comprendido lo esencial. El pensamiento estoico nos invita a esta conciencia. Celebrar, sí, pero con equilibrio. Compartir, sí, pero con propósito. Y con ese entendimiento,
Seguimos hacia la próxima reflexión. Tema 10. Escuchar tu voz interior. En medio del ruido del mundo, de las expectativas ajenas, de las presiones sociales y de los sutiles juegos de envidia y falsedad, existe un santuario silencioso, nuestra conciencia. La filosofía estoica nos recuerda una y otra vez que allí habita nuestra brújula. Marco Aurelio lo llamaba el daimon interior, esa chispa racional y divina que nos guía con claridad cuando logramos silenciar el ruido externo. El estoico moderno entiende que, muchas veces, la mejor forma de reconocer la falsedad o la malicia no está en las evidencias obvias, sino en esa sensación interna, casi instintiva, de que algo no está bien. La vida estoica valora profundamente esa percepción. Escuchar la voz interior no es superstición, es sensibilidad refinada por la virtud y la práctica constante de la atención plena. ¿Cuántas veces hemos ignorado esa señal interior y más tarde dijimos, sabía que algo no estaba bien? Ese sabía es la voz de la sabiduría estoica intentando alertarnos. El pensamiento estoico nos orienta a cultivar la conciencia como guardiana de la verdad. Cuando algo nos incomoda, aunque parezca pequeño o sutil, vale la pena detenerse, reflexionar y examinar. Epicteto decía que debemos cuestionarnos constantemente. ¿Esto es bueno? ¿Es virtuoso? ¿Está en sintonía con mi naturaleza racional? La mentalidad estoica no se guía por impresiones superficiales, sino por una investigación serena de la realidad. Y esa investigación empieza dentro. Escuchar la voz interior es una forma de vivir con más integridad, con más atención a lo invisible para los ojos, pero claramente sentido por el alma. Esta escucha exige silencio, no solo del entorno, sino también de la mente. El estoico cotidiano sabe que los pensamientos impulsivos, las emociones descontroladas y los deseos vacíos ahogan la voz de la razón. Por eso, la autodisciplina es una de las virtudes estoicas más esenciales. Cuando estamos centrados, logramos distinguir entre un pensamiento saboteador y una señal real. Confiar en la intuición no significa actuar por impulso, sino reconocer cuándo es momento de mirar más de cerca. La sabiduría antigua nos enseña que el cuerpo habla, el corazón siente, pero es la razón, la logique psyché, como decían los estoicos, la que debe tomar las decisiones. Y esa razón, cuando se alimenta de virtudes estoicas, se convierte en nuestro mejor consejero. El estoicismo moderno, en ese sentido, es una invitación a la escucha activa de uno mismo. Séneca decía que nadie se engaña tanto como quien se engaña a sí mismo. Por eso, al desarrollar esa escucha interior, necesitamos valor para admitir lo que oímos. A veces, la verdad que emerge no es cómoda. A veces, nos damos cuenta de que estamos insistiendo en relaciones que ya mostraron signos de falsedad, en entornos que ya demostraron ser tóxicos, en personas que ya revelaron quiénes son, pero elegimos no escuchar. La vida estoica es un llamado a la lucidez. Escuchar la voz interior es también aceptar que lo que sentimos puede ser una señal de que necesitamos cambiar, alejarnos, redirigirnos. Esa percepción, cuando es honrada, nos protege, y cuando es ignorada, nos pasa factura. El valor estoico del coraje se revela especialmente en esos momentos, cuando debemos honrar la verdad, incluso si duele. Por último, confiar en la propia conciencia es el ápice de la libertad estoica. No hay sabiduría sin escucha, ni virtud sin reflexión. Escuchar tu voz interior es alinearte con tu naturaleza racional. Es mantenerte firme en medio del caos, es seguir fiel a tus principios incluso cuando todos a tu alrededor eligen el camino más fácil.
El estoico moderno sabe que, al cultivar esa escucha, fortalece su autonomía, su claridad y su paz. La filosofía estoica, con su sabiduría milenaria, nos recuerda que al final nadie puede guiarnos mejor que nosotros mismos. Cuando aprendemos a escuchar lo que realmente importa. Y con esa escucha activada, estamos listos para vivir con más verdad, más propósito y más fuerza interior. La filosofía estoica nos recuerda que vivir con claridad es más raro de lo que parece. En medio de elogios vacíos, comparaciones disfrazadas, críticas encubiertas y máscaras sociales, quien escucha su propia conciencia está un paso adelante, un paso más cerca de una vida íntegra, firme y verdaderamente libre. Cada una de estas 10 señales estoicas es una lente, una forma de ver el mundo con más nitidez, de filtrar lo que realmente importa, de proteger tu mente y fortalecer tu alma. Porque al final no se trata de controlar a los demás, sino de controlarte a ti mismo frente a los demás. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas señales te hizo reflexionar más sobre tus propias relaciones? O mejor aún, ¿qué es eso que tu conciencia viene intentando decirte y que tú has estado ignorando? Escribe aquí abajo en los comentarios. Vamos a intercambiar ideas, compartir experiencias y fortalecer juntos esta comunidad de buscadores de la verdad. Y si quieres continuar este camino de fortalecimiento interior, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí vas a encontrar reflexiones prácticas para aplicar el estoicismo en tu día a día, desarrollar una mente más estable y cultivar una paz que no depende de las circunstancias. Porque en un mundo donde todos hablan, escucharte a ti mismo es un acto de valentía.